¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, el tema del día de hoy, o antes de entrar al tema del día de hoy, queremos recordar ciertos temas que ahorita están vigentes en el tema para los contadores. Y hablo de la declaración informativa de la prima de grado de riesgo del IMSS. Y perdón aquí por la interrupción, pero también estoy tratando de instalar la cuestión de la transmisión de Facebook y ahorita estoy teniendo algunos problemas técnicos. Es por eso que digamos no empezamos el programa, pero ya aquí ya estoy por solucionarlos. Y bueno, les decía la declaración de prima de riesgo del IMSS, ¿no? Que esta declaración ya la comentamos, decíamos que se vence en el mes de febrero, todavía tenemos días para presentarla, y aquí nada más recordar muy rápidamente los casos en los que no se presenta esta declaración, y puntualmente son aquellos casos donde todavía no tenemos un año calendario cotizado, porque quizás la empresa se creó en 2017 o por alguna cuestión hubo alguna suspensión de actividades, diferentes situaciones que se pudieron haber presentado. No se presenta la declaración de prima de riesgo. Otra situación es cuando se tienen menos de 10 trabajadores. En ese caso, por ahí se va a mantener con la prima media, y también está el caso de que se obtiene la misma prima. Se obtiene la misma prima que se estaba cotizando. Entonces, por eso es muy importante hacer el cálculo, ya que aunque no tengamos la obligación, pudiera ser que el presentarla nos genere un beneficio en cuanto a la disminución de la prima, ¿no? Sobre todo aquellos casos que tienen menos de 10 trabajadores y que quizás por evitarse la cuestión de la presentación omiten presentarla, y pues por ahí están dejando pasar un beneficio importante. Y recordar que actualmente es muy sencillo la presentación de esta declaración. Prácticamente es generar varios reportes del SUA. El SUA mismo te permite generar el archivo de envío, y ya es entrar al portal del IMSS para enviar esta declaración. Entonces, mucho ojo con esto. Estamos, repito, en los últimos días para la presentación de esta declaración, y no hay que dejarlo hasta el último. Bueno, también otra nota reciente que quizás parece alivio para muchos contribuyentes, y me refiero a esta cuestión del complemento de pago, ¿no? Este complemento de pago del CFDI que la autoridad tenía contemplado que iniciara a partir del 1 de abril, y bueno, la semana pasada por ahí se publicó a través de la resolución miscelánea una prórroga para el inicio de el complemento de pagos, ¿no? Y aquí lo importante y lo que queremos comentar brevemente en el programa es que esta prórroga pues no está muy clara. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues que lo que esperaríamos todos los contribuyentes, o lo que estaríamos buscando, es que nos evitemos el tema de expedir el complemento de pagos. Y al decir expedir el complemento de pagos me refiero al CFDI que contiene el complemento de pagos, y que esto empiece a partir del mes de septiembre, digamos. Ese sería el escenario ideal, o lo que la mayoría de los contribuyentes están interpretando. Sin embargo, aquí es importante analizar un poco a detalle lo que se menciona por ahí. Bueno, lo que están textualmente liberando es de que en el CFDI que se expida no se incluye el complemento de pagos.
¿Y qué quiere decir esto? Bueno, también por ahí hacen referencia a que antes de que empezara este tema del complemento de pagos, en el Código Fiscal de la Federación está contemplada la obligación de emitir comprobantes por los pagos que se reciben. La cuestión de los famosos pagos en parcialidades, ¿no? Que es algo que ciertamente ya tiene varios años, que han sido pocos los contribuyentes que lo han puesto en marcha y han aplicado este tema de manera correcta, dado que es complejo desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista operativo, y esa disposición sigue vigente. Entonces, por ahí no queda claro qué es lo que está buscando la autoridad, porque pareciera, repito, que sí liberaron de que en el CFDI que tenga información del pago que se reciba no se incluya el complemento de pagos. Sin embargo, que sí se tiene que expedir un comprobante, esto para cumplir con la disposición del Código Fiscal que acabo de mencionar. Entonces, por eso es importante que la autoridad aclare esta situación y defina qué es lo que está buscando. Si en principio está liberando de la expedición de cualquier tipo de CFDI, por decirlo así, que tenga que ver con los pagos que se reciben, o si este beneficio es únicamente para liberar de que el CFDI que tenga información del pago contenga el complemento de pagos, porque son dos cosas muy diferentes. La primera que comenté es no hacer nada cuando recibo el pago, y la segunda es sí expido un CFDI, pero que no contenga el complemento de pagos. Entonces, pues estamos en los últimos días del mes de febrero, queda el mes de marzo, todavía tenemos tiempo para que la autoridad se pronuncie, aclare estas situaciones y dé tranquilidad a los contribuyentes, porque en la práctica ha sido complejo para muchas empresas el poder emitir CFDIs con otros complementos, y por decir alguno, el complemento de comercio exterior. Entonces, hablar del complemento de pagos, muchas empresas no están preparadas para este tema. Y ahorita aquí unas preguntas que nos están haciendo en vivo a través de Facebook. Bueno, aquí preguntan que cuándo debo de presentar la declaración anual en 2018. Bueno, aquí habría que ver si te refieres a la declaración anual de personas morales, las cuales se pueden presentar, pues ahora sí que en cualquier momento, ¿no? La fecha límite es el mes de marzo, y si acaso te refieres a personas físicas, la ley establece como periodo de presentación el mes de abril. Recordemos que para personas físicas la autoridad tiene que liberar este programa, este acceso donde el contribuyente entra, revisa sus datos y de esta forma cumple con la presentación de la declaración anual. Entonces, mucho ojo con esos temas, y hay que estar pendientes de qué es lo que libera la autoridad. ¿Y por qué hacer énfasis en esto? Bueno, porque será el primer año en donde la autoridad ya no va a tener información de las declaraciones informativas de las empresas. Entonces aquí vamos a ver con qué calidad de información está trabajando la autoridad en el caso específico de personas físicas. Y bueno, aquí también nos mandan algunos saludos. Y bueno, el programa de la semana pasada pues tuvimos algunos contratiempos de logística, técnicos y demás, y no tuvimos la oportunidad de transmitirlo en vivo. Y bueno, ahora sí, ya entrando al tema del día de hoy, vamos a hablar de esta cuestión del outsourcing, ¿no? Este tema que es algo muy común y que es parte de temas comerciales, ¿no? Aquí lo que se busca o con el outsourcing es, la finalidad desde el punto de vista comercial del outsourcing es, si digamos mi negocio es el tema de la contabilidad, es dar asesoría, bueno, pues rodearme de gente especialista en otras áreas, o gente que pueda realizar otras áreas que a mí no me aporten valor o que no sean tan productivas para mí, ¿no? Y algunos de esos temas pudiera ser la cuestión de la limpieza, que pues a lo mejor para mí es más sencillo contratar una empresa que tenga todos los conocimientos, todos los elementos para realizar la limpieza de la oficina, y de esta forma pues yo ya no preocuparme de ese tema, ¿no?
También está temas de seguridad, la cuestión de guardias de seguridad, de diferentes situaciones donde este tema del outsourcing es muy común. Repito, desde el punto de vista comercial, operativo y demás. Pero lo que también es una realidad es que esta cuestión del outsourcing, la autoridad ha detectado que los contribuyentes le han dado mal uso. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues que pues a lo mejor yo tengo, una empresa tiene empleados, los envía a otra empresa y en esta otra empresa, bueno, pues ya quizás no están cotizando con el salario diario que están percibiendo, no tienen las prestaciones que tenían en la empresa anterior, el impuesto no se le retiene como debe ser, etcétera, ¿no? La autoridad ha detectado diferentes esquemas o diferentes formas de operar donde a través de este tema del outsourcing, bueno, pues se obtienen, entre comillas, beneficios fiscales porque, pues como lo llama la autoridad, esto tiene que ver con temas de evasión porque al final del día, pues aquí está en juego la cuestión de la responsabilidad desde el punto de vista laboral, desde temas de cuotas de seguridad social, el Infonavit, también la cuestión del ISR, ¿no? del impuesto sobre salarios. Entonces, teniendo esto como antecedente, pues la autoridad a través de los años ha estado buscando de qué forma pues controlar este tipo de situaciones, de qué forma detectar que quienes están utilizando el tema del outsourcing, bueno, sea un outsourcing y entre comillas le voy a poner puro, donde el motivo del outsourcing sea por un tema operativo, por una ventaja competitiva, pero no por un tema de obtener un beneficio, entre comillas, fiscal, y digo entre comillas porque, repito, no es el objetivo de la cuestión del outsourcing, ¿no? Entonces, a través de los años, la autoridad, y la autoridad no solo el SAT, sino también en lo que es el IMSS, lo que es la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos hoy en día para que la autoridad conozca esta cuestión del outsourcing? Bueno, pues empezamos con el recibo de nóminas, ¿no? En el recibo de nóminas, por ahí ya está muy claro que hay que plasmar cierta información que tiene que ver con el salario diario integrado, con eso se determina la antigüedad que tienen las personas, etcétera, ¿no? Entonces, el que el IMSS tenga la certeza de que la información que recibe a través de las cuotas de seguridad social sea congruente, bueno, pues hace los cruces o los amarres con lo que son las liquidaciones del IMSS y también con la comunicación constante que tiene con la autoridad fiscal. Y el tema del outsourcing, para aquellos que no estén muy familiarizados, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que si está la empresa A que presta a lo mejor servicios de comercialización y requiere apoyo para una determinada actividad o una cuestión satelital a su servicio, a su actividad principal, bueno, pues contrata a otra empresa que tiene personas que pone a disposición de esta primera empresa para que colaboren con la actividad de la empresa. Y aquí lo que ha buscado, repito, la autoridad fiscal es que, bueno, estas personas, que están en una empresa, una tercera empresa, bueno, estén registradas en el IMSS, el salario que tengan en el IMSS corresponda con el pago de nómina que reciben, etcétera. Y lo más reciente que ha hecho la autoridad para poder verificar esto es poniendo candados en la disposición fiscal, y estos candados son muy específicos. El primero de ellos te dice, tú eres una empresa que estás contratando a otra empresa, digamos, de limpieza, seguridad o lo que sea. Si estás en ese caso, entonces, para efectos de que tú puedas deducir los pagos que le haces a esa empresa, fiscalmente, digamos, los requisitos parecerían sencillos, que es tener la factura, que cumpla con los requisitos fiscales, el CFDI, que el pago sea a través de cheque, transferencia, etcétera. Bueno, por ahí hace un par de años se agregaron varios requisitos y los requisitos es
para el caso de ISR, tienes que obtener información de esa tercera empresa e información relacionada a que la empresa esté al corriente de sus obligaciones fiscales, como es el IMSS, que los trabajadores los tenga inscritos en el Seguro Social, que esté pagando las retenciones de salario correspondientes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Prácticamente la autoridad te está diciendo, tú tienes relaciones con empresas de outsourcing, para que tú lo deduzcas, tú vas a tener que ser el auditor de esa empresa y validar que esté cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Si está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, entonces tú vas a poder deducir los pagos y acreditar el IVA de esas operaciones. Si no está cumpliendo con esas obligaciones fiscales, entonces tú no vas a poder efectuar la deducción. Entonces, repito, aquí la autoridad está fiscalizando a través de los contribuyentes. Y esto no es nuevo. Otros ejemplos donde la autoridad, digamos que utiliza a los contribuyentes para fiscalizar a otros contribuyentes, pues lo tenemos el caso, por ejemplo, de las colegiaturas. Las colegiaturas, ¿qué pasa con las colegiaturas? Bueno, para que los padres de familia puedan deducir las colegiaturas de sus hijos, tienen que pedir la factura, el CFDI a la escuela, tienen que realizar el pago con ciertos requisitos y de esta forma efectúan la deducción personal en su declaración anual. Entonces, el que la escuela esté recibiendo transferencias o pagos con tarjeta, que esté expidiendo comprobantes fiscales por sus ingresos, bueno, pues ya permite que la autoridad la pueda fiscalizar de una forma más fácil. Otra situación también es el caso de la gasolina. La gasolina, para poderla deducir, recordemos que tiene que pagarse con cheque, con transferencia, con monedero electrónico, es decir, nada con efectivo. De esta forma, ¿cuál es el objetivo o cuál es la finalidad? Bueno, pues que las gasolineras sus ingresos los tengan a través de medios electrónicos y que la autoridad pueda fiscalizarlas de una forma más sencilla por el hecho de que todo es electrónico. Otro caso más reciente es el caso de los doctores. Hace un par de años hicieron por ahí algunos cambios al tema de los requisitos de las deducciones personales, que entre esos cambios por ahí se contempla que si yo voy a deducir el pago de un honorario médico, el pago lo debo de realizar con cheque, con transferencia, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es la misma situación. Si los doctores tienen sus ingresos a través de transferencia, en pocas palabras, reflejados en sus estados de cuenta, entonces de esta forma la autoridad tiene más elementos para poder tener certeza de los ingresos que tienen los doctores y poder fiscalizarlos, ¿no? Entonces, por un lado, está dando un premio, un beneficio, que es la deducción para las personas físicas, y por el otro lado está obteniendo certeza de los ingresos de los doctores. Y en estos tres casos que acabo de mencionar, al final del día, quienes están efectuando la deducción, quienes están obteniendo el servicio, pues se vuelven una especie de auditores de la autoridad, porque indirectamente, repito, están auditando y revisando las operaciones de un determinado grupo de contribuyentes para efectos de poder efectuar la deducción. Entonces, en este caso del outsourcing es la misma situación, ¿no? Aquí hay ciertos requisitos, y todo esto se desprende básicamente del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo fue adicionado el 30 de diciembre del 2012, y este artículo es el que define qué es lo que se entiende para efectos laborales como subcontratación laboral. Y lo voy a leer textualmente. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones. Inciso A. No podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo. Inciso B. Deberá justificarse por su carácter especializado.
Inciso C. No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contribuyente. De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. Entonces, el ejemplo aquí que mencionaba, la cuestión de guardia de seguridad. Si en tu empresa presta servicios o vende algún producto y requiere tener, pues a lo mejor, algún guardia que esté vigilando quiénes entran a la empresa, quiénes salen, etcétera. Bueno, pues es un servicio especializado esto que dan los guardias, y tú no te dedicas a dar servicios de seguridad, tú te dedicas a lo mejor a servicios de logística, a servicios de otro tipo, y que lo que quieres es una empresa que esté especializada para efectos de que se encargue del tema de la seguridad. Entonces, en este caso, pues estamos hablando de una subcontratación. Por eso aquí es importante tener esto muy claro, porque puede haber casos donde se da este tema de la subcontratación y quizás no nos hemos dado cuenta, porque puede ser que a lo mejor nos estemos guiando en el concepto de la factura, nos estemos guiando en lo que dice el contrato, nos estamos guiando en diferentes fuentes y no hemos volteado a ver lo que dice el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, porque este es el que va a marcar la pauta. Entonces, aquí, si tienes alguna duda, si el servicio que estás prestando o el servicio que estás recibiendo cae o no cae en temas de subcontratación, el primer punto es revisar a detalle a qué se refiere, qué es lo que establece el artículo 15A, para dejar claro si es o no es subcontratación, porque de aquí va a depender la cuestión de la deducción de los pagos que estés haciendo por ese servicio, ¿no? Y aquí también, o sea, es importante pues contactar a estas empresas y tener los elementos, ¿no? Porque también a veces estas empresas que normalmente podríamos decir que son los contratistas, no están al tanto de estas obligaciones. Y aquí recordar que el perjudicado eres tú, porque si ellos no cumplen con tener inscritos a sus trabajadores en LIMS, pagar los impuestos correspondientes, hacer las retenciones de salario, etcétera, bueno, pues la deducción que tú quieras efectuar por el pago de esos servicios te la va a cuestionar la autoridad. Entonces, mucho ojo, repito, esto es muy importante. Y para esto, en días recientes, la autoridad liberó digamos, un portal con el fin de que estas empresas, tanto las empresas contratantes como los contratistas, tengan un portal donde el caso de los contratantes, que son a las empresas que se contratan, suban la información relacionada a estas obligaciones, con temas de pagos de IVA, pagos de ISR, el listado de los trabajadores, donde están efectuando o prestando los servicios sus trabajadores, para efectos que el patrón, el contratista, que es la persona que está, o la empresa que está utilizando tus servicios, pueda accesar a ese portal y validar que efectivamente se estén cumpliendo con las obligaciones. Y en este manual, que son alrededor de 71 hojas o páginas, por ahí viene detallado cuál es el procedimiento, ¿no? Y viene muy gráfico, desde cómo registrarse, cómo se dan de alta los trabajadores, ya sea manualmente o a través de una carga masiva. También viene por ahí cómo revisar esta información, cómo subir los pagos de impuestos, los CFDI de las nóminas, es decir, toda esta información que se requiere para que la persona que está utilizando los servicios de estos terceros tenga la tranquilidad que todo se esté haciendo de forma correcta. Y por ahí en el sistema, dependiendo del procedimiento que se haga, bueno, pues por ahí genera ciertos comprobantes donde primeramente se subió la información que se va a revisar, y también otro
otro comprobante donde pues tú revisaste, tú que estás utilizando los servicios de estas empresas, revisaste que efectivamente cumplieran con los requisitos y que todo está en orden. Entonces, mucho ojo para aquellos que estén en esta situación, revisen este manual que lo liberó la autoridad. Es un manual en PDF donde vienen por ahí las diferentes ventanas que se tienen que utilizar para presentar esta información. Y ahí realmente es muy amigable este manual. Sin embargo, aquí lo complicado va a ser tener la información y también aquellos casos donde estamos hablando de muchos trabajadores que pues sí pudiera ser algo tedioso el estar alimentando la información, estar actualizando la información. Entonces no lo dejen al último. Y aquí ya por terminar el programa el día de hoy, los puntos que quisiera dejar claro es revisar, como decía anteriormente, el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, ya que ese es el que marca la pauta de lo que se entiende por subcontratación, porque, repito, en la práctica nos hemos dado casos donde pues estamos ante el concepto o la premisa que establece el artículo 15A, sin embargo, comercialmente se piensa o se cree que es un servicio que no se está dentro de estos parámetros. Entonces, mucho ojo y también hacer el contacto con estas empresas, ver que estén conscientes de toda esta situación, ya que si ellos no hacen bien su trabajo, si no cumplen con estas obligaciones, la deducción no va a poder ser, no la vas a poder considerar dentro de las que marca la disposición fiscal, tampoco vas a poder acreditar el IVA. Entonces, mucho ojo con esto. Bueno, con esto me despido. El contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde y no olviden presentar su declaración de prima de grado de riesgo del trabajo. Todavía estamos en los últimos días del mes de febrero. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.